Hola amigos de la historia militar, bienvenidos a Velum Martis, vuestro canal de historia militar. Hoy contamos con la presencia de José Luis Gómez Barceló, que bueno, si no lo conocéis, él es cronista oficial de la ciudad autónoma de Ceuta. Durante muchos años ha sido también archivero del archivo histórico y del archivo diocesano, miembro de la Real Academia Andaluza de la Historia y de otras muchas corporaciones. Un hombre con mucho trabajo en su haber, muchísimas publicaciones, y bueno, es un placer y un privilegio contar hoy en este programa con él para hablar de este tema tan interesante, que es el de la historia, ¿no? Un poco la historia militar de Ceuta. Lo hemos acotado un poquitín, que es uno de los problemas que él me dijo, que es muy extensa. Y bueno, vamos a tener dos fechas de referencia. Uno es la conquista portuguesa y otra va a ser en torno al gran sitio, ¿no? El sitio de finales del siglo XVII y principio del XVIII. Y bueno, nobleza obliga y lo primero es saludarte y bueno, que saludes tú también a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Pues nada, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Y bueno, pues vivir en Ceuta es vivir en una frontera, en una ciudad fortificada en la que, bueno, la paz y la guerra están siempre por medio de nuestra historia. De modo que efectivamente hay muchos momentos interesantes, hay muchos hechos curiosos y hay muchas cosas que recordar. Ujú. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar el viaje un poco haciendo reflexión acerca de cuál es el origen, ¿no? de toda esta problemática, por así llamarla, que es una ciudad del norte de África que conoces muy bien y que tenía mucha historia en el momento, en 1415, en el que se van a desencadenar una serie de sucesos que van a llevar a que, bueno, una potencia cristiana ibérica se va a hacer cargo de la administración. Bueno, la ciudad de Ceuta vive marcada por su geografía, desde siempre. Es Mm. decir, nosotros somos una población que se asoma al estrecho de Gibraltar, una población que está en el norte de África y al mismo tiempo que mira hacia Europa, que mira hacia España. Hemos sido un paso continuo de poblaciones del norte al sur y del sur al norte, y hemos visto entrar y salir del Mediterráneo civilizaciones, pueblos, marinos, comerciantes, políticos, absolutamente todo. Sí. Nosotros estamos aquí porque alguien tiene que estar. Esto es un punto especial, muy especial. Y efectivamente, ha sido una ubicación para factorías púnicas y romanas, un lugar de entrada y salida de pueblos de la tarde antigüedad medievales, hasta llegar a lo que ocurre en 1415, que en este momento en el que después del proceso de reconquista que Portugal tenía ya terminado dentro de la península ibérica, pues tiene que buscar un objetivo de expansión, y ese objetivo es África. Y por alguna razón se les ocurre empezar por Ceuta. Podría haber empezado mejor por Francia, pero no. El punto que eligen para comenzar esa expansión va a ser Ceuta. Una población que tiene en este momento una enorme importancia. Está en manos de los medinés, de una población comercialmente muy potente, ¿no? Con un puerto, lo que se llama en época medieval, incluso
moderna, un puerto, tenemos más que un gran desembarcadero, una gran bahía que de algún modo protege el embarque y desembarque de personas y mercancías. Y esa es la razón por la que Portugal, entre otras cosas, luego se barajan por los historiadores de cada momento razones políticas, religiosas, sociales, económicas, que solo cada uno en cada momento lo defiende de una manera. Pero lo que sí es cierto es que ellos deciden fijar el objetivo en Ceuta y lo llevan a cabo en todos los sentidos. Ujú. Bueno, pues, ¿cuál es la... Bueno, ¿por qué se va a producir? Porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, ¿Por qué se va a producir este hecho concreto? ¿Y qué figuras son los que llevan a que se produzca esta anexión? ¿Y cuáles son las dificultades, ¿no?, en las que se enfrentan los portugueses cuando deciden acometer esta empresa, ¿no? Bueno, Portugal es un país pequeño, con poca población, que ha hecho grandes cosas de una forma verdaderamente sorprendente. No es esta quizá la más difícil, pero sí es una de las primeras interesantes en cuanto a esa expansión que hemos hecho a partir de comienzos del siglo. Eh, bueno, eh, los problemas para fijar esta conquista son muchos. Eh, Muchos investigadores plantean no solo la necesidad de una expansión, sino también la necesidad de intervenir en el estrecho, de intervenir con las rutas comerciales que vienen de África y de proceder a una entrada, y al cabo África va a ser la primera en una serie de conquistas costeras. Como objetivo no solo llegar al sur de África, sino comenzar, ¿no?, traspasarlo y al final llegar a es Si, un si, enorme. si me permites una pequeña interrupción, que están nuestros oyentes diciendo que no se escucha mucho. Entonces, lo que voy a hacer es lo que habíamos dicho antes. Te voy a llamar por WhatsApp, ¿vale? Y dale aquí en Skype a desactivar el audio del micrófono propio del ordenador y te vamos a captar el audio por la llamada de WhatsApp, que yo creo que se te va a escuchar bastante mejor de lo que se está escuchando ahora. Los que nos están escuchando, pues os pedimos disculpas, pero antes de entrar al programa, pues llevábamos un buen rato ahí peleando a ver si éramos capaces de mejorar un poco la calidad del audio, ¿no? Así que voy a proceder a hacer la llamada esta a través de WhatsApp, que te estará llegando ahora. Sí, ¿me escuchas? Sí, y se te escucha bastante mejor. Vale, muy bien. Bueno, pues ya aprovechando que se te escucha mejor, vamos a hacer una recapitulación de lo que habíamos dicho antes, aunque sea dedicando 5 minutitos. Y así pues yo creo que ganamos todos. Bien, Venga. pues bueno, estábamos hablando de la conquista de Ceuta, estábamos hablando de, bueno, un poco de cómo la historia de la ciudad eh, ha estado siempre marcada por su geografía en época antigua y en época medieval, y cómo a principios del siglo XV, terminado el proceso de reconquista portugués, pues dentro de la península ibérica, pues se marcan objetivos fuera de ella. Sí. Ceuta va a ser el objetivo inicial, al cual van a seguir luego una serie de conquistas por toda la costa africana, y que, bueno, que como todos sabemos llegará a las Indias. Ujú. La conquista de Ceuta, en principio, viene marcada por razones, bueno, caballerescas, religiosas, pero detrás de todo, como siempre, estaban las económicas, quizás las más importantes. Intervenir en el estrecho, intervenir las rutas comerciales que venían del sur y que llegaban al puerto de Ceuta,
Ujú. y bueno, pues cambiar su papel en el mundo en ese momento. Portugal define el objetivo en Ceuta. Hay verdadera preocupación en todo el proceso de preparación, porque ellos, el objetivo está fijado desde 1411, según parece, y a partir de esa fecha lo que está ocurriendo es que, claro, hay unos preparativos enormes, una flota para la que se encargan barcos en distintos países, se reúnen tropas, se preparan todo tipo de víveres, de salados de carnes, para montar esa enorme flota con esa cantidad de gente. Ujú. Los preparativos van hacia adelante y al final, en 1415, en un momento muy difícil para la corte portuguesa, porque en los días previos a la salida de la flota muere la reina Felipa de Lancaster, la mujer del rey Juan I de Portugal, muere de peste, la peste está en Odivelas, la reina está allí y bueno, pues al final los dos grandes grupos que forman la armada van a salir a pesar de todo en esos días para proceder a la conquista. La conquista tiene todo ese tipo de componentes de una aventura medieval, cuenta con su bula de cruzada, que es algo así como el permiso de la ONU del momento, Sí. y entonces, pues con toda esa parafernalia, llegan al estrecho eh, en pleno mes de agosto, a principios de agosto. La operación está pensada para que sea una operación rápida, pero no cuentan con un temporal en el estrecho que va a hacer que la flota se disperse, que en parte llegue a la provincia de Málaga y que haya discusiones entre el staff, podríamos así decirlo, Sí. del rey, que lo forman principalmente sus hijos mayores eh, y el almirante, el condestable Nuno Álvarez Pereira, y Ujú. bueno, decidan al final seguir con la conquista y la llevan a cabo el 21 de agosto de 1415 de una forma bastante rápida. La conquista, hay distintos planteamientos. Había partidarios de que el desembarco, de que el ataque se hiciera por la zona del frente de tierra, pero el rey decide que no, que se va a hacer por lo que sería el puerto del rey, la zona de San Amaro. Hay una serie de operaciones de distracción y al final entran por la parte más cercana al Hacho, por la parte este, barren la ciudad y en unas 7 horas han hecho que toda la población salga por tierra hacia fuera de la ciudad y que la mortalidad, que las víctimas sean muchísimas menos. La ocupación es rápida y es una operación que funciona. Luego va a venir lo complicado. Mientras que todos pensaban que se iba a recoger un botín y se iban a marchar, el rey tiene decidido que se queden. Y eso es Ujú. pues, otra historia que viene después. Sí, bueno, es una cosa curiosa todo este colonialismo portugués que va a suceder durante el siglo XV, porque, bueno, sabes perfectamente que tenía una doble finalidad. Por una parte, la finalidad que luego van a copiar los reyes de la corona unificada de Castilla y de Aragón, de privar a los berberiscos y de algunas de las potencias norte africanas de puertos, y también para iniciar esta política de expansión que tenía Portugal a la hora de penetrar tanto comercial como políticamente en África, y luego con la revitalización que se va a hacer en tiempos de Enrique el Navegante para ir incursionando hacia el sur, ¿no? Y buscar tanto los mercados del Golfo de Guinea para hacer un poco de bypass a la ruta típica a través del Sáhara, la ruta de camellos, la llamada ruta de la sal, como para buscar la circunnavegación, ¿no?
y todo eso se va a ir concitando, ¿no? Y también hay que tener en cuenta los intereses y la política cambiante que va a haber en los reinos norteafricanos musulmanes, ¿no? Porque se van a producir una serie de cambios de dinastías y de lucha por el poder en la cual se puede enmarcar un poco las pugnas que hubo por el tema de la ahora ciudad autónoma, ¿no? Sí, sí, es cierto, es el marco político internacional en el que se mueve la conquista. Incluso hay que verlo, si se ve con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que luego la operación no resultó como ellos hubieran querido, es decir, la importancia que ellos le daban a Ceuta la pierde inmediatamente que deja de ser una medina musulmana y se convierte en una plaza militar muy reducida y una plaza militar que va dejando de tener importancia en cuanto las perspectivas y el campo de actuación portugués en su expansión ultramarina aumentan. Bueno, en el guión de puntos que me habías preparado, ¿no? En torno a la conquista de la ciudad, habías marcado aquí varias cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo el papel del espionaje para el conocimiento de las defensas de la ciudad o la situación de política internacional, ¿no? Esta expedición va a generar intranquilidad en países Sí, vecinos, ¿no? es cierto. Bueno, entre otras cosas curiosas que suceden con la preparación de la conquista, nosotros sabemos muchas cosas gracias al espionaje. Sí, Y el espionaje está presente en todos esos preparativos. Una de las cosas curiosas que ocurren en un principio es que con el pretexto de la boda entre uno de los hijos del rey y de los infantes y la reina de Sicilia, se manda una embarcación sí. con dos figuras importantes de aquel momento, Álvaro Furtado y el prior del hospital. Y ellos, con ese pretexto, a la ida y a la vuelta hacia Sí. Sicilia, hacen escala en Ceuta. Y eso les permite conocer cuáles eran las condiciones en las que estaba la ciudad. Ujú. La ciudad era una ciudad verdaderamente importante y notable. Hay que decir que es una de las ciudades mejor conocidas de su época, porque entre las familias que salieron de Ceuta había una figura ¿eh? que escribió una descripción de su ciudad desde el exilio, que era Al-Ansari. Sí. Y esa descripción nos permite conocer perfectamente cómo era. Bueno, pues en esa doble escala, el prior del hospital hace un buen reconocimiento de la ciudad y cuando se reúne con el rey y sus hijos y personajes de la corte para explicar el viaje, él hace una maqueta con arena, habas, una escudilla y una serie de cuerdas. Y con todos Ujú. esos elementos monta una maqueta y les explica sobre esa maqueta cómo se puede desarrollar. Luego hay otra de las cosas que suceden es que efectivamente el rey solicita una bula, pero claro, esa bula es secreta, esa bula no se proclama hasta precisamente por yo de Shira, hasta los días en los que la armada se va acercando y ya está en Lagos. Pero todos los preparativos alarman a muchos países. ¿Por qué? Pues porque están reclutando gente, porque están comprando armas, por ejemplo en Inglaterra, porque han encargado bajeles a reinos de toda Europa, por ejemplo a Gran Bretaña, a Francia, se han encargado en España. Claro, es Mm. una cosa que preocupa. Eh, Sabemos que cuando llega la flota al estrecho, se entrevistan con el gobernador de Tarifa, al que tranquilizan para que sepan que no van contra ellos.
e incluso al de Gibraltar, porque la Sí. situación era... Pero ya en ese momento, quienes tenían que saber que no iba ni contra el Reino de Granada, ni contra España, lo sabían. Lo sabían primero porque el rey había informado y segundo porque los espías aragoneses, los espías italianos ya habían informado a sus respectivos países diciendo, bueno, el objetivo es Ceuta. Entonces, ya digo, sabemos muchas cosas de esta conquista. Sabemos muchas cosas porque, entre otras cosas, cuando se produce, el rey manda emisarios para dar cuenta de ello. Y luego encarga una crónica y una versión de esa crónica, incluso en latín, que es el idioma internacional de la época, para que todo el mundo sepa que Portugal ha conquistado Ceuta. Es Sí. decir, es una conquista a voces y un secreto también a voces. Y bueno, la cuestión es que los portugueses, una vez que van a acometer, digamos, la ocupación de la ciudad, se va a producir en la misma una transformación física, o sea, lo que es la arquitectura, y la ciudad se va a desarrollar, ¿no? De una manera diferente, se van a crear nuevas defensas y se va a revitalizar, ¿no? Sí, bueno, la ciudad decrece enormemente. Sí. Pasamos de una ciudad de unos, dicen que de 20 a 40.000 habitantes, Ujú. que tiene una serie de arrabales muy grandes y muy importantes, dentro y fuera de lo que sería la ciudad vieja, a convertirla en una ciudadela, en una especie de castillo, eh, muy bien fortificada y muy bien defendida. En cuanto a todo el tema de fortificación y demás, bueno, hemos de pensar que la fortificación siempre va al paso que va el armamento. Sí. Naturalmente, en el momento en el que se produce la conquista, eh, eh, francamente, todavía estamos en un momento en el que la guerra es infantería y armas de Sí. muy poca importancia. Pero a partir de ahí, lo primero que tienen que hacer los portugueses es reaccionar ante las primeras bocas de fuego. Ahí empezamos a ver cómo nuestras murallas se horadan, Sí. cómo empiezan a aparecer troneras de orbe y cruz, de orbe y palo, Ujú. para en un momento posterior Portugal va a hacer un nuevo proyecto de fortificación para la ciudad sobre esa fortificación antigua que viene de la fortificación bizantina, pasando por la califal hasta llegar a la fortificación meriní que nos llega en el siglo XV. Pero esa fortificación se queda obsoleta a comienzos del siglo XVI y va a ser necesario un nuevo proyecto con ingenieros portugueses e italianos, que va a dar lugar al foso real de Ceuta, su muralla real y su contraescarpa, que es fundamental para la defensa desde entonces hasta prácticamente el siglo XIX, porque la fortificación abaluartada de los siglos XVII y XVIII lo que Ujú. van a hacer va a ser avanzar las líneas, alejar al enemigo, pero esa fortificación del siglo XVI se va a mantener, la diseñada por Miser Benedito de Rávena y Miguel de Arruda, se va a mantener hasta el día de hoy, que el foso sigue siendo el mismo foso navegable y que sigue siendo necesario para Ujú. que, por ejemplo, las embarcaciones de pequeño porte pasen de una bahía a la otra. Es muy interesante porque, bueno, tú que eres de allí, yo he ido alguna vez puntualmente, pero yo sé que turísticamente y culturalmente estas fortificaciones y este foso del que está hablando a día de hoy también definen, ¿no? Como una frontera entre lo que es, digamos, la ciudad histórica que se va a ir desarrollando tanto con los portugueses como con el periodo hispano y luego, digamos, una parte, digamos, que más contemporáneamente se han ido haciendo ciertas urbanizaciones y ciertos sitios y aún a día de hoy impresiona mucho, ¿no?
cuando se camina por allí y pasas de un sitio a otro, ¿no? Es como mentalmente yo lo conceptualizaba así, ¿no? Como aquí es donde termina, digamos, los dominios reales, que en primer lugar significaban los dominios de la corona portuguesa y luego los de la monarquía de los Austrias, ¿no? Y es como una barrera física y además una fortificación bastante interesante, ¿no? Porque es de estas que tiene que adaptarse un poco a la orografía del terreno y aún así intentar sacar el mejor partido posible, porque no se puede hacer esta contingencia típica que se hacía, por ejemplo, en otras fortificaciones de esta traza, de hacerla ex novo y ponerla pues totalmente con los baluartes, mirando geométricamente e idealmente en un terreno despejado, etcétera, sino que aquí pues bueno, se cuenta con con ese, digamos, hándicap, pero se acomete una obra muy notable, ¿no? Porque luego se va a demostrar luego en esta larga historia de asedios y de ataques que va a sufrir, pues que es una fortificación que aguantó, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hemos sido, y creo que casi lo seguimos siendo, un laboratorio para la defensa y principalmente en el desarrollo de fortificaciones. Nosotros todavía hemos podido recuperar en algunas excavaciones arqueológicas restos de la muralla romana que defendía la factoría de Salazón. Tenemos en realmente el foso y su escarpa Sí. forran a una serie de murallas que están como en un hojaldre, una tras otra detrás. Sí. Hace unos años apareció la muralla califal y la puerta de salida de la ciudad, que es una puerta impresionante, y estaba ahí metida, ¿no? Es decir, la fortificación ha seguido avanzando de su necesidad. Hemos sido un laboratorio. Sí. Se ve perfectamente cómo nuestra fortificación renacentista es una prueba que hacen que siguen haciendo italianos y portugueses, que están haciendo en Italia, que se va a hacer en España, que se hace en otras posiciones africanas. Luego vamos a ver cómo cómo Ceuta es otro laboratorio en cuanto a defensa en istmo, lo que se llaman los frentes de tierra. Vemos el paralelo de Cádiz con Ceuta, cómo se desarrollan ese tipo de fortificaciones, cómo se van defendiendo puertas con rebellines, completándose con baluartes, medio baluartes, contraguardias, ¿no? Sí. Dientes, es decir, todo ese esquema definido ya por Vauban a comienzos del siglo XVIII y que se sigue manteniendo. Y luego vemos otro tipo de fortificaciones, como han sido ya en el siglo XIX las torres neomedievales con las que se defendieron los nuevos límites de la ciudad, o fortificaciones súper avanzadas que se han diseñado en el siglo XX, bueno, para las distintas guerras o amenazas bélicas, desde fortificaciones hechas pensando en la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, o pensando en ataques exteriores muy posteriormente. Es decir, que la ciudad en ese aspecto sigue siendo, para el que le gusta la fortificación, sigue siendo de un atractivo inmenso, porque es que tiene las piezas a la vista durante muchísimos años de ejecución. Bueno, pues si te parece bien, vamos a ir adelantando un poco el tiempo. Y tenemos a los portugueses que están instalados ahí. Los portugueses van a tener desafíos con los locales y con los internacionales. Y poco a poco nos vamos situando en una época en la que ciertas personas de cierto país al que hoy en día pertenecemos tú y yo, fueron haciendo también su política
de ocupación de plazas norteafricanas, en Orán, en Trípoli, Bujía y otras, y la política de ambas naciones se va a ir fusionando, ¿no? Y al final esto va a suponer una cesión de ciertas plazas que tenían los portugueses, que van a llegar a manos de la monarquía de Madrid, ¿no? ¿Cómo se produce este proceso? Bueno, en nuestro caso es un tanto diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ceuta es una posesión más de la corona portuguesa, y cuando Felipe II se convierte en Felipe I de Portugal en 1580, pues en sus posesiones viene Ceuta. Sí. Lo que ocurre es que a partir de ahí, a partir del reinado de Felipe II como Felipe I de Portugal, aunque Sí. lo que es la administración y demás de la ciudad se va a hacer siempre a través de la Mesa de Portugal, pero la cercanía con Andalucía está claro que va dejando huella. También la corona tiene mucho interés en que Ceuta tenga esa ligazón con Andalucía. Pero el cambio sucede porque en 1640, cuando se produce el movimiento en favor del duque de Braganza, Ujú. Ceuta decide mantenerse fiel a la corona de los Habsburgo. Tánger también lo hace en un primer momento, luego Tánger cambia de opinión. Los Sí. historiadores portugueses actuales dicen que realmente la ciudad llevaba unos años en los que la guarnición, sobre todo a partir de la Revolución de 1638, la guarnición había empezado a ser sustituida en parte por militares españoles. Ujú. Lo que sí es verdad es que el gobernador no sabe qué hacer, y que las figuras más importantes del momento de la ciudad toman partido por Felipe IV. A Ujú. partir de ahí se produce un vacío de poder en todos los sentidos, que no va a tener fin hasta el Tratado entre España y Portugal de 1668, en el cual se reconoce la nueva situación y cambian todas las administraciones de la ciudad, como es natural, porque la situación es totalmente distinta. Y bueno, en general los historiadores españoles de los siglos XVIII, XIX, siempre han reconocido que fue una opción inteligente por parte de la ciudad. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues porque está claro que Portugal no mantuvo Tánger y seguramente no hubiera mantenido Ceuta a largo plazo. Bueno, lo cierto es que los Habsburgo tenían desde el principio mucho interés por Ceuta. Ya lo habían manifestado en 1580, vamos, incluso antes, en 1575, con su papel un poco ambiguo con la batalla de Alcázar-Quibir. Ujú. Pero con posterioridad el socorro a las ciudades del Marqués de Santa Cruz están demostrando que hay mucho interés, porque Ceuta, que es una plaza que está en un sitio muy singular, ¿eh? Esté ligado a uno de los reinos de la península ibérica. Mm, eh, es complejo, muchas veces eh, mm, meterse en la mentalidad de la época, ¿no? Y de dos países que pensaban distinto y que hacían las cosas diferentes. Y los historiadores de uno y otro país tienen a veces posiciones muy contrapuestas con Sí. ellos. Pero la realidad es la que es. Y la prueba, por ejemplo, de ese interés que tenía la corona española se va a demostrar a partir de 1694, cuando se imponga el cerco, cómo se va a seguir defendiendo la ciudad. E incluso cómo, cuando se pierda Gibraltar, Mm. que es el puerto de suministro de Ceuta en ese momento, se va a plantear reconstruir las Algeciras,
que llevaban muchísimos años que la ciudad no existía. Es decir, en la bahía de Algeciras, la ciudad que existía era Gibraltar y luego después Tarifa. Entonces, ¿cómo se plantea reconstruir las Algeciras simplemente para tener una atención especial e importante y rápida para Ceuta, que no se puede dar ni desde el puerto de Málaga ni desde el puerto de Cádiz? Todo eso va a demostrar que, efectivamente, para la perdurabilidad de la ciudad cristiana, pues fue un acierto. Bueno, estamos en este lapso entre 1668 y 1697. Y bueno, como tú bien dices, se van a producir una serie de cuestiones que es que ya en el reinado de Carlos II, España se va a meter en una serie de conflictos, en estas guerras de coalición, y algunas veces consigue arañar alguna cosa que es de su interés, pero en otras se va viendo un cambio de hegemonía. Hay potencias que han desarrollado mucho su ejército, su flota, y que van a penetrar con fuerza en la región, ¿no? Y aquí tenemos, como bien has comentado, el ejemplo paradigmático, y me gustaría que hiciera inciso en esto para explicarlo, porque a veces no se entiende muy bien, ¿no? Esta relación que hay en, eh, con la anexión británica de Gibraltar y los intereses que hay cruzados, ¿no? Como los británicos van a querer llegar a anexionarse la ciudad, negociar, invadirla, van a plantear diversos tipos de soluciones para controlar ambos lados del estrecho, ¿no? Y cómo la monarquía española pues va a ir cambiando su posición en función de estar más o menos preparada y de tener que sufrir la contingencia de la guerra de sucesión, y cuando esta termina, como ya se plantea una intervención, ¿no? Y como telón de fondo, los intereses de los locales, ¿no? Del, Sí. del reino, que va a poner sitio durante 30 años a a la plaza, ¿no? Bueno, por una parte, efectivamente, nuestro enemigo directo son siempre los distintos reinos del Magreb del Aqsa. En este caso, la dinastía alauita, ya Muley Ismail es un monarca que comienza pacificando el país, unificando, y luego después, como ocurre siempre, buscando enemigos exteriores. En Claro. este caso tiene muchísimo interés por recuperar las distintas posiciones que tenían portugueses y españoles. Recupera Larache y intenta recuperar Ceuta. Para eso impone el cerco. En el primer momento del cerco ya vemos que ya están interviniendo otras potencias. Es decir, Mm. ya en los ataques, en la guerra subterránea de minas y demás, ya empiezan a aparecer los renegados franceses, ya empiezan a aparecer armas francesas. Mm. Para colmo, Gran Bretaña también tiene unos intereses, y unos intereses que parece que también han cambiado, como tú decías, de, Sí. con respecto a otros reinos, porque Gran Bretaña ha conseguido en un primer momento Gibraltar, perdón, Tánger, y luego Sí. la ha abandonado, y ahora se arrepiente y ahora interviene, llevan interviniendo, llevan intentando desde los últimos momentos del siglo XVII, llevan intentando, bueno, han atacado a Cádiz, van a atacarlo 2 veces, y por último, en 1604, la flota combinada ataca y consiguen que caiga Gibraltar, que está pésimamente defendida. Mm. Una posición que es sumamente importante en el estrecho,
y que es sumamente importante para Ceuta, porque era nuestro puerto de suministro. Y es Claro, curioso porque la gente siempre piensa que en ese momento Algeciras existe, y Algeciras no existe desde el siglo XIV. Es decir, el puerto que tenemos ahí es el de Gibraltar. La pérdida de Gibraltar es importantísima para Andalucía, es importantísima para España y importantísima para Ceuta. Nosotros lo vemos con pánico, desde Ceuta se ve con pánico. Y bueno, justo después de conquistar Gibraltar, intentan rendir Ceuta. El marqués de Gironella, que es el gobernador de la ciudad, se niega y tienen la suerte de que aparecen unas embarcaciones francesas y gracias a eso el ataque no se consuma. Es decir, sí, la ciudad resiste, pero la ciudad no se ve obligada tampoco a combatir. Tiene esa suerte, ¿no? Aunque la historiografía española, con mucha frecuencia, pues hable de la heroica resistencia de Gironella, pero es una resistencia bastante menos problemática de lo que podría haber sido si llegan a tener más tiempo. El cerco es una prueba enorme del interés por la región de la corona, porque el cerco se impone en 1694, empieza muy mal, con la demolición de gran parte de la ciudad, de edificios, tiene que venir tropa extraordinaria, hay una guerra de superficie y hay una guerra subterránea con las minas y contraminas, que es un tema interesantísimo. sí. Y con todo eso nos encontramos que en el problema de la guerra de sucesión, que en un escenario tan enorme, Ceuta es nada. Y sin embargo, Ceuta sigue siendo una pieza que se trata de no abandonar. Y es más, luego después, en 1721, se mandará un ejército con el marqués de Lede para el levantamiento del cerco, que fue además una operación totalmente de propaganda internacional otra vez. Estamos en lo mismo. Nos traemos un ejército que ya no es necesario en Italia, lo metemos en Ceuta. Menos mal que a los gobernadores se les ocurre dejarlo en el campo exterior, porque vienen con un contagio de peste y gracias a eso el contagio se mantiene entre la guarnición extraordinaria y prácticamente no entra a la ciudad, pero a pesar de la cantidad de publicaciones, panfletos y demás que hacen, de la operación tan fantástica que se ha hecho de sacar al enemigo, realmente cuando el ejército se va, las cosas continúan prácticamente igual que estaban. Y el cerco no se levanta hasta que no muere Muley Ismail, en lo cual nosotros no intervenimos para nada. Es decir, el cerco muere de propia forma y porque el que lo ha generado ha muerto, que es Muley Ismail. Es un episodio muy, muy interesante y aquí me gustaría que hiciéramos un poco la reflexión porque ¿cómo consigue la ciudad aguantar durante 30 años? O sea, porque es una cosa que se dice pronto, ¿no? ¿A qué es achacable? Que la artillería de los ofensores o de los sitiadores no era muy buena, las defensas eran por el contrario muy eficaces, los dos bandos, digamos, no tienen la capacidad logística como para cometer tanto, digamos, el asalto, digamos, directo como la salida desde la plaza, que siempre es uno de los recursos que hay, porque yo he creído leer por ahí que incluso que hubo varias ocasiones durante el sitio en las que los atacantes llegaron a superar un poco las defensas y a realizar una penetración y que luego se les vuelve a expulsar, ¿no? Es un sitio que tiene muchas vicisitudes y es muy interesante porque lo primero, el dato, ¿no? El dato de son dos reyes, ¿no? Y un cambio dinástico.
sea, Ujú. las tropas que lo defienden a finales del siglo XVII, pues no son las mismas que van a venir luego con el socorro. Son tropas totalmente diferentes, armadas, uniformadas, etcétera, de forma totalmente diferente. Pilla esto un poco en un cambio de era, ¿no? Y es un acontecimiento que a mí me parece que merecería bastante la pena que lo desgranaras así un poco más en profundidad, ¿no? Todo lo que tú dices Sí. ocurre, efectivamente. Hay una... empecemos por la geografía. Ujú, La geografía ayuda mucho a que la ciudad se defienda. Y ayuda mucho porque el frente de tierra es un frente que se puede defender bien. Tenemos unas fortificaciones muy fuertes, esas fortificaciones renacentistas y las que se van a seguir construyendo, primero los primeros reductos, para ayudar a que la tropa en un momento determinado, cuando está fuera de las líneas, pueda tener donde meterse. Y luego, con el avance de la primera línea y segunda línea, es decir, la línea de los dos medios baluartes y la cortina con su falsa braga, y luego después los rebellines y baluartes que se van levantando por delante, hacen que funcione. ujú. Eh, la guerra, el armamento de uno y de otro ejército no es un mal armamento. Y las posiciones que tiene el sitiador en altura son difícilmente contrarrestables desde la plaza. Ujú. Por eso va a ser necesario elevar las fortificaciones para Sí. contrarrestar y luego después hacer una inteligente guerra de minado y contraminado, Mm. que va a ser la que permita aguantar la situación. Eso en cuanto al armamento y la fortificación. En cuanto a las tropas van cambiando y hay momentos en los que tenemos suficiente tropas, pero hay otros momentos en que la corona la necesita en otros sitios y eso es muy preocupante. Y ahí, como casi siempre, hay un componente internacional de ayuda. En este caso, por ejemplo, Portugal llega a mandar en un momento determinado 2/3 Ajá. a defender a Ceuta. En un Ujú. momento, es decir, recordemos que Portugal ha perdido Ceuta. Sí. Los historiadores locales del momento, los cronistas del momento, nos hablan de cómo entre esos militares vienen militares mayores, portugueses y militares jóvenes. Cómo los militares jóvenes encajan muy bien con el ejército español, pero como los portugueses no quieren absolutamente nada los mayores con los españoles, como tienen tienen muchos problemas de entendimiento porque no les perdonan Sí. todo lo que ha ocurrido. Es decir, y así todo, Portugal manda tropas para la defensa de Ceuta. Mm. Que se pasa muy mal. Y sobre todo se pasa mal los primeros años que pasan de la caída de Gibraltar. Sí. Porque es que el no tener puerto de desembarco, de pertrechos, de alimentos, de todo, hace que la gente pase hambre. Que haya momentos en los que la guarnición se subleve, que la gente quiera marcharse, porque el socorro no llega, porque no llega de Cádiz ni llega de Málaga. Y encima los factores, sobre todo los de Málaga, la mayoría de las veces la corrupción es tan grande que lo que llega ni se parece a lo que tiene que llegar. Con lo Ya. cual, la situación es verdaderamente grave y difícil. Y así todo se sale de ella. Mm, sorprendente, pero es así. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, estas plazas del norte de África, como se las viene a llamar comúnmente, tienen un largo historial de este tipo de operaciones, ¿no? Hay Mm, operaciones estilo Algarada, que van a hacer tanto uno como otro bando, que son muy rápidas, y luego hay este tipo de sitios y de armadas y de contraarmadas que se van a ir mandando que hacen que las situaciones se prolonguen mucho en el tiempo, ¿no? Es como lo de la caída de Orán, ¿no? Parece que Orán no va a caer nunca hasta que cae, ¿no?
Entonces no se sabe muy bien cuál es el punto máximo de resistencia, ¿no? Ese espíritu que había ya desde la época de los Austrias, de las tropas presidiales, ¿no? Que había algunas que eran magníficas y otras pues que estaban siempre faltas de munición, falta de paga y bueno, hay mucha controversia ahí en los historiadores acerca de, de su valoración, ¿no? Porque siempre se ha querido ver que eran tropas así como de segunda línea y tal, que se metía allí gente que estaba allí un poco ya más, en fin. Y luego realmente cuando se produce uno de estos desafíos fuertes y graves, son tropas que van a dar mucho en la cara y que van a plantear unas defensas muy férreas y muy firmes, ¿no? Bueno, en la época en la que estamos hablando, por ejemplo, en esta ciudad lo que hay es un regimiento que tiene Ujú. unos batallones disciplinarios Sí. y luego después el resto pues es tropa normal y corriente. En Ujú. cuanto a los regimientos de la guarnición extraordinaria, pues son tropas que se han batido en otros escenarios. Eh, mm, el comportamiento, pues es el mismo comportamiento que tiene cualquier militar en cualquier momento. Entendamos que echarse mano del presidiario se echa pocas veces. Sí. Es una falsa idea esto de no, vamos a ver. Los batallones disciplinarios existen en la historia del ejército español durante muchísimos años y están llamados a ser sitios donde militares que han hecho algo que no está bien, pues lo resuelven. Hay destierros, hay muchas formas en las que se llega a un batallón disciplinario, pero es Ujú. una parte pequeña. Lo importante es la disciplina y esa disciplina las tropas la tienen y por eso estas ciudades siguen adelante. Pero luego también hay componentes internacionales que no se nos olviden. Sí. Para que Ceuta se haya mantenido siempre en las manos en las que ha estado, no han sido solo cosa de España ni de Portugal antes. Mm. Recordemos lo que pasa en momentos como la Revolución de Andalucía en 1810, Ujú. las cartas que se cruzan y cómo Napoleón dice no, o, o intervenimos nosotros o intervienen los ingleses, pero Ceuta no puede caer. Y es una realidad. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve trayendo en 1810 a un destacamento, bueno, una compañía de Sí. irlandeses que se quedan en el hacho durante unos cuantos años Ujú. para consolidar, para reforzar la guarnición de la ciudad. Es decir, siempre ha habido unos intereses para que el estrecho esté en manos diferentes en puntos distintos. Y, y eso, por eso digo yo siempre que es la geografía la que marca nuestra situación, la que la ha marcado siempre, la de Sí. Ceuta, la de Algeciras, la de Gibraltar. Y estamos todos aquí pues porque estamos donde estamos, Ya. en la calle real del mundo. O sea que no hay más. De hecho, ya aprovecho, no sé si quieres hablar de ese tipo de temas, pero como aquí también cubrimos cuestiones de la más pura actualidad, incluso de geopolítica, parece que a día de hoy hay bueno, hay una serie de intenciones para que esta hegemonía en el estrecho cambie, ¿no? Porque había una serie de actores hasta ahora, entre ellos estábamos nosotros, estaban los ingleses también. Y parece que ahora, por ejemplo, viene un Marruecos bastante fuerte, ¿no? Con este concepto que Sí. ellos tienen del, del Gran Marruecos. ¿Qué pensamiento tienes tú después de estudiar toda la dilatada historia de... Pues te vuelvo a decir lo mismo. Realmente es que nosotros estamos aquí, Mm. pero nosotros decidimos bien poco. Y nosotros durante generaciones lo tenemos asimilado. Mira, mi familia llegó aquí con el tercio de León precisamente en el cerco de Muley Ismail, a comienzos del siglo XVIII. Sí. Ha habido matrimonios con familias con apellidos de la ciudad que venían de la época portuguesa y demás. Y nosotros hemos vivido siempre esa situación de que todo el mundo cree que nos quedan 2 lunas, que estamos aquí de prestado, que tal. Y Sí. generación tras generación seguimos aquí. Entonces, eh, ¿quién manda? Pues, si lo supiéramos,
porque realmente saberlo no lo sabemos. No somos nosotros los que lo vamos a decidir, no lo hemos sido nunca. Ahora mismo las potencias son las que son, mañana pueden no serlo. Es decir, hemos hablado que en el siglo XV quien permitía que se atacara a un país a pesar de los conflictos religiosos era la Iglesia, y ahora pues sería Naciones Unidas. Y entonces, bueno, ¿qué? Es decir, la historia cambia, los actores cambian, las potencias cambian. No podemos saber lo que va a pasar dentro, ni el año que viene, ni mucho menos dentro de una o dos o tres generaciones. Yo Sí, creo, no lo sé. eso es muy cierto. Y bueno, tirando un poco del carrete, ¿no? Hacia atrás, pues bueno, hoy hay unos protagonistas, unos actores, pero hay que tener claro un poco cuáles eran los actores en torno a la fecha, ya de la... Bueno, a dos fechas fundamentales que estábamos citando antes, que son entre 1704 y 1721, porque se van a producir una serie de cambios fundamentales en la política, tanto interna como externa, ¿no? Ha citado el tema de la muerte de Muley Ismail, pero también pasan otras cosas. Pasan cosas en la península ibérica, pasan cosas en el Reino Unido, pasan cosas en otras posesiones que tiene el Imperio Español, por así llamarlo, coloquialmente, y todo eso va a influir, ¿no? Son como una especie de piezas de dominó y pueden llegar a explicar por qué se produce, digamos, este milagro, ¿no? De cara ya a la preparación de este gran levantamiento del sitio. Mm. Bueno, yo creo que es que las cosas están cambiando siempre en cada momento, y en la monarquía marroquí también. Es decir, no es lo mismo el reinado de Muley Ismail que los que van a venir posteriormente. La situación no es la misma. Ya digo que el enemigo exterior siempre se busca cuando el interior está pacificado. Cuando muere Ismail, las cosas no están resueltas. Él creía que había dejado un Estado unificado y otra vez vuelve a haber problemas. En Ya. cuanto a España, bueno, pues todos sabemos lo que ocurre. Es muy diferente el concepto de monarquía de los Austrias del de los Borbones. El centralismo borbónico tiene muchas consecuencias en una ciudad, por ejemplo, como esta, porque una de las primeras cosas que se modifican es el ejército. Sí, Pasamos de los tercios a los regimientos, y efectivamente. cambia totalmente la forma de ascenso, y entran por medio las academias, y lo que antes era un experimento de un ingeniero para hacer una mina o una fortificación, ahora tenemos, a partir de, por ejemplo, de 1739, hay una academia de matemáticas en Ceuta, que dura hasta 1789. Ya no es un experimento así, no, ahora tenemos profesionales. Desde 1711 hay un cuerpo de ingenieros que es un cuerpo bien reglado. Entonces, todo cambia. Los austrias, lo primero que le prometieron a los ceutíes en 1640 fue conservar nuestros fueros y privilegios. A partir de 1700, con Felipe V, la lucha es precisamente nosotros conservarlo y Madrid quitárnoslo. Es decir, los Sí, planteamientos son muy claros, porque es así, es que esto sí, y sí. ocurre en muchos reinos peninsulares, Ujú. no se nos olvide. Entonces, es que da igual que estemos en África que estemos en Europa, es que los problemas de la corona son los mismos, porque la corona... Claro. Entonces, todo esto, pues claro que tiene muchas facetas, tiene muchas facetas. Mm. Porque nosotros somos una pieza, y una pieza muy pequeñita. Lo único importante de esto es el sitio. Lo único importante es que yo, ahí a través de mi ventana, lo que estoy viendo ahora mismo es Gibraltar, que Claro. la veo perfectamente, y los coches pasando. Es decir, que estamos a 16 kilómetros. Es decir, que de una costa a la otra hay 16 kilómetros. Que nos vemos. Mm. Y que vemos todo lo que pasa, todo lo que entra y sale por el Mediterráneo. Y pongámonos en la situación pre-Suez, Claro. ¿vale? Sí, sí. Es que es todo, es que es la entrada y la salida. Entonces, claro, la importancia de Gibraltar y de Ceuta
son indiscutibles, pero son una importancia geográfica. Claro. Vamos, blanco y en botella, ¿no? Como, como suele decirse coloquialmente. Bueno, tenías aquí apuntadas una serie de cosas bastante interesantes y yo creo que es importante que hagamos un pequeño inciso en el tema de la expedición del EDE, ¿no? Porque requiere de una gran preparación. En números va a ser una expedición bastante nutrida, o sea, no es normal mandar tanta gente y tenía una serie de objetivos, ¿no? Algunos se van cumpliendo, otros no se cumplen, tiene una serie de contingencias y yo creo que es muy interesante que pongamos ahora un poco el acento en esa gran expedición, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Quiénes son los protagonistas? Y cuáles son los actors, ¿no? La Que, expedición es casi un brindis al sol. Yo soy muy crítico con la expedición del EDE. sí. La expedición del EDE, cuando uno la ve en las bibliotecas y en los archivos, pues es muy atractiva. Está llena de grabados, de héroes, de nubes de humo y de impresos contando las maravillas del EDE y de todo su ejército. Pero la realidad de todo esto, ¿cuál es? La realidad es que ese ejército ya no es necesario en tierras italianas, es que hay que repatriarlo, es que no sabemos si ya en ese momento eran conocedores de que había gente que se había contagiado de peste, que llegan aquí y que gracias a una buena idea de los gobernadores del momento no se quedan, no acampan dentro de las murallas, sino fuera, ¿no? Y sí que cumplen objetivos, sí que lanzan es decir, eliminan todas las baterías más cercanas a la ciudad, es decir, toda la línea del Salto de la Zorra hasta el Chafariz, con las fortificaciones intermedias, y la llevan pues prácticamente hasta Jadú, hasta lo que hoy día sería Jadú, hasta la línea que pasa por delante de las murallas merinídeas. Es un avance importante. No llegan al Serrallo, donde está el cuartel general del enemigo, ¿vale? El gran palacio del Serrallo. Pero bueno, llegan hasta ahí. Pero en todo esto, la epidemia es parte importantísima de la expedición. La gente enferma, la gente muere, hay que sacarla de la ciudad. Vamos, hay que sacarla de la ciudad sin pasarla por la ciudad. Hay que crear hospitales en la zona del campo de Gibraltar para llevarse a la gente. Hay que crear cementerios y fosarios fuera, porque hay muchísimas víctimas, las que nunca se declararon, las que no aparecen en las listas. Funcionó hasta cierto punto, dio cierta tranquilidad a la ciudad durante un tiempo, pero ya digo que el cerco muere por la muerte de Moray Mail. El cronista Correa Franca lo cuenta perfectamente, cómo el vigía por la mañana, una mañana se levanta y de pronto ve con su catalejo que el campamento está vacío. Da la voz de alarma, salen los ojeadores y se encuentran pues algún enfermo, algún viejo, alguna persona abandonada, que les cuentan que el rey se ha muerto y que el ejército aquella noche se ha marchado. Y así se acaba, sin pena ni gloria. Sí. Pero así se acaba. Sí. Después de 30 y tantos años de combate y tal, y resulta que el rey se ha muerto y aquí se ha acabado todo. Y así de... Y claro, Lede viene en conflicto. Aquí hay un teniente general al mando. Él viene con mayor graduación aún. Hay un conflicto de autoridad, sí, pero también hay una protección de la ciudad, de las autoridades, que también aciertan. ¿Virtud de quién? No lo sabemos, pero que aciertan efectivamente, y con mucha suerte, porque en 1743 la población se diezmó con una epidemia de peste. Y en este momento las víctimas fueron más. Lo que pasa es que no fueron de la ciudad y por tanto, pues claro, no están contados, como se decía entonces. No aparecen en los libros de defunciones, no, claro, porque estos se apuntaban en los libros de los regimientos para que no consten en la historia local. Efectivamente. Porque la historia se cuenta siempre de forma interesada. ¿Qué me vas a contar? Bueno,
ya que hemos cubierto con bastante solvencia, no sé si quieres volver hacia atrás para explicar alguna cosa más que quieres que quede clara. Y si no, ya aprovechando un poco que nos habíamos marcado ese horizonte temporal para que no quede un programa deslucido, eh, llega este momento, ¿no? Y la reflexión sería, bueno, después de estos 30 años, suponemos que ahora todo nos va a ir bien, ¿no? Pero desde 1721 hasta el presente suceden también un montón de cuestiones y también desde el panorama militar. Sí, bueno, mira, lo primero y principal es que el cerco hace que la ciudad cambie totalmente. Es decir, las fortificaciones se multiplican prácticamente por 4, ¿vale? Alejan al enemigo mucho. La población abandona su encierro entre la zona ísmica, Sí. avanza por la Almina hacia el Hacho, se extiende Ujú. y la ilustración se nota en la ciudad. Empiezan a aparecer nuevos edificios, nuevas instituciones, bueno, pues todo lo que compone cualquier ciudad. Ujú. ¿Vamos a tener amenazas militares de nuevo importantes en el 18? Sí, el pequeño cerco de 1757 o el poquito más largo 1790-91. Pero son cercos de muy poca importancia, en los cuales las defensas siguen sirviendo. ¿Por qué? Porque los ataques que nos han venido a nosotros siempre han sido por tierra. Sí. No hemos tenido ataques nunca por mar importantes, Ujú. prácticamente ninguno. De hecho, ni siquiera en el 19, es decir, si nos planteamos el 19, nosotros fuimos la retaguardia de, de la resistencia a los ejércitos napoleónicos. Incluso hubo un Sí. momento determinado en que se planteó trasladar las cortes de Cádiz a Ceuta y hubo mucha gente que se refugió en Ceuta. Y nosotros la única campaña así importante que tuvimos ya en el 19 fue la de 1859-60, que hace que se avancen los límites hacia donde están hoy. Y bueno, como anecdótico podemos decir el temor a un ataque de Estados Unidos en 1898, que la gente estuvo viviendo en el campo durante meses, pero Mm. tampoco pasó nada. Es decir, entonces, la fortificación y la estructura de la ciudad que salió del cerco ha llegado a comienzos del siglo XX a Ceuta y ha Ujú. funcionado. Entonces, bueno, pues decir que sí, el cerco, a pesar de todo, a pesar de que parezca que es una cosa, pero sí que tuvo mucha influencia en el urbanismo, en la fortificación, en la estructura de la ciudad. Y son además catarsis, son momentos en los que tanto la ciudad tiene que plantearse si sigue como no sigue, como la corte, el gobierno, quienes mandan en ese momento también tienen que plantearse qué hacer con esta ciudad. Sí. Entonces, eso ha ocurrido en cada momento, con nuestros momentos se han planteado las cosas y, bueno, de momento nosotros estamos aquí, en nuestra ciudad, pero es lo que, que te digo, que no que es nosotros, poco, que no es poco. claro, pero que somos conscientes de esa historia que tenemos, que explica muchas cosas, esa historia explica muchas cosas, Ujú. pero bueno, hay que ver todos los componentes de esas situaciones en cada momento y que no son solo nuestros intereses, son los intereses de muchos, del país, de otras instituciones internacionales, de muchas cosas. La gente viene en este tipo de hechos son bastante más importantes y más grandes de lo que parece. Ya aprovecho para hacerte una pregunta por mera curiosidad y para responder un poco a la gente, porque yo creo que hay una experiencia que es netamente peninsular y cuando pensamos, por ejemplo, en Ceuta, pues habrá gente que estará viviendo en Navarra y la experiencia vital, digamos, del ceutí medio le resultará totalmente alienígena, ¿no? ¿Cuáles son Pues no sé la- por qué. los problemas que existen en el presente y que se perfilan hacia el futuro en una, digamos, Pues mira, un espectro lo- lo- político, los problemas social? siguen siendo los que os vais a encontrar vosotros dentro de poco.
Porque Sí, nosotros, lo que nos pasa a nosotros, os pasa luego a vosotros al otro lado del estrecho. sí, Lo que ocurre es que no os lo creéis. Cuando nosotros os decimos va a haber problemas de migración, vosotros no os lo creéis. Cuando decimos que va a haber problemas de agua, vosotros no os lo creéis. Nosotros ya hemos arreglado los problemas del agua, hemos arreglado los problemas de la frontera es decir, seguimos siendo un laboratorio. mm, No es nada alucinante, es una ciudad exactamente igual que cualquier otra de la península. ¿Qué diferencia hay? Que necesitamos un barco para entrar y salir o un helicóptero, lo mismo que le pasa a las Canarias o a las Baleares o a todo. sí, Realmente nuestros problemas son siempre la frontera y las comunicaciones, que son problemas bastante nimios. Todo lo demás es la vida como en cualquier otra población. mm, No hay diferencia, no hay diferencia. Que es cierto que nosotros tenemos de muchas cosas experiencias distintas a la península, naturalmente. Nosotros hemos vivido en esta ciudad gente de distintas religiones y distintas procedencias siempre. Y para nosotros no es una cosa rarísima que lo vemos ahora con caras de extraterrestre en la mayoría de las grandes regiones peninsulares. Aquí hemos vivido con cristianos, musulmanes, judíos toda la vida. No tenemos ese problema. La frontera no es una cosa extraña para nosotros, ni otros pueblos. No, esa es la única diferencia que hay. Pero por lo demás, esta es una ciudad con una vida como cualquier otra ciudad europea. Exactamente igual, con las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Es cierto que se nos cierra por la noche y se nos abre por la mañana. Es verdad. mm, Dependemos de un barco para entrar y salir o de un helicóptero. Pero bueno, vives con esa realidad que es la que tenemos. También se vive en sí, Canarias, también se vive en Baleares, también. Y hay ciudades que no tienen tren, que mm, no tienen autobuses, que el autobús les llega cada X tiempo, sí, que no tienen wifi, que no, es decir, claro, sí. lo que ocurre es que siempre se cogen las mismas como modelo. Es decir, los problemas tienen que surgir ahí. Pues mira, no, las cosas ya te digo que son bastante iguales. La vida aquí es bastante igual que era, quizá en Mm, otros años, en otras épocas, claro que era distinto, pero es que la vida en toda España también era distinta, así es. ¿vale? Nosotros sí teníamos mucho acceso a lo mejor de uniforme, pero bueno, a lo mejor nosotros también teníamos productos que en la península no había, mm, uno se adapta a lo que tiene. Pues Siempre sí. se adapta a lo que tiene, la gente se adapta. Y no se vive mejor ni peor en el medio rural que en el costero, que en una isla o que en una montaña. Mm, Cada uno se adapta a la zona en la que vive. Y si es tu tierra y la disfrutas y la quieres, pues no tienes problema con ella, sea la que sea. una pregunta así, a lo mejor es un poco controvertida, pero de hondo calado. En un plano militar contemporáneo, digamos, actual, ¿cómo está la situación? O sea, ¿se ha incrementado? ¿Ha decrecido? ¿Están las defensas preparadas para algo? Yo creo que ese tipo de guerras que hoy en día es algo que no se plantea, ¿no? Es decir, Ujú. que sí, nosotros tememos en alguna ocasión cosas como la que han pasado hace unos años, de una entrada masiva de gente, Sí, pero bueno, esta ciudad sigue bien defendida, bueno, pues el Estado tiene su estructura militar que funciona, con unas defensas que funcionan, ujú, pero mm, la persona de a pie sabe muy poco de eso y hasta dónde se puede llegar. Hoy en día eh, las defensas y los ataques se hacen desde muy lejos a donde está la gente, ¿no? sí, así Mm, es. y esta es una frontera con muchos intereses para que, no lo sé, no es una cosa que uno se plantee, ¿sabes? Mm, Uno vive el día a día de una ciudad normal y corriente, con elecciones dentro de unos días, pues como en cualquier otro lugar. mm. Eh, sí, claro que hay cosas que nos preocupa pues las relaciones con Marruecos, porque para nosotros no son una cosa utópica, es que está aquí, lo tenemos ahí al lado, ¿vale? Esa es una de las Es una cosas sobre, realidad, sobre las que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál claro, es la pero, experiencia? pero fíjate, Mm, mira, yo he nacido en Tetuán, mi familia siempre ha estado a caballo entre España y Marruecos, toda la vida. sí, Nosotros no hemos tenido un problema. Yo tengo montañas de amigos en Marruecos y voy y vengo, he ido a conferencias allí, yo no tengo problema en ese aspecto. He estudiado la historia
de uno y del otro de la frontera y me he movido siempre en ella. Y que nos preocupa, claro que nos preocupa, pero no nos preocupa como un enemigo, nos preocupa por cómo se llevan las relaciones comerciales, empresariales, de vecindad. Pues lo normal cuando tú tienes un vecino que tiene una frontera. Es decir, este país tiene numerosas fronteras con distintas relaciones y con distintos planteamientos. Esta frontera o la de Melilla no son iguales entre sí, pero tampoco son iguales a la de Gibraltar, Claro, ni a la de Portugal, ni a la de Andorra, ni a la de Francia. Bueno, sí. y el ciudadano de esos lugares, ¿qué tiene que decir? Pues muy poco, porque todo eso se plantea a otros niveles. Mm, entiendo, entiendo. Y- Entonces, bueno, para terminar un poco la reflexión esta presentista, eh, ¿hay miedo a que suceda una actuación de tipo político, de tipo militar, por parte del vecino, digamos? Habitualmente no, habitualmente no. En momentos puntuales y determinadas personas pueden tener miedo más que preocupación. Naturalmente, cada vez que hay una crisis, uno se preocupa. Miedo, de uno confía en las instituciones nacionales e internacionales, claro que confía. Y confía en la gente, y en que la gente quiere vivir en paz a un lado y al otro de la frontera. Vamos a ver, que nosotros conocemos a la gente, es que esto no es... Mm, es que tú vives con tus sí, vecinos, ¿comprendéis? Nosotros no lo planteamos. Es que, claro, cuando se plantea desde otro sitio y un enemigo teórico, el enemigo teórico es muy fácil de combatir. Es como un juego de rol, pero sí, esto no es un juego de rol. Esta es la vida de las personas. La gente depende de un trabajo, depende de una atención hospitalaria, quiere ver a su familia al otro lado de la frontera y quiere que las cosas vayan bien a unos y a otros. Pues es una cosa bastante lógica, sí. ¿no? ¿Qué Tú eres más lecciones, qué lecciones corriente. como cronista sacas de la larga historia de Ceuta hacia el presente? Pues mira, yo creo que de todo se aprende y nosotros hemos aprendido a sacar rédito de casi todo y a sobrevivir a cosas que parecían muy complicadas. Es decir, los problemas que ahora pueden parecernos muy pequeños, en otros momentos eran gravísimos. En este país no se admitía a un extranjero, no se Mm, admitía a una persona que tuviera otra religión, que nosotros esas eran realidades que vivimos ya en el 18, en el 19 y que nos habituamos a ellas y que ahora nos dan la ventaja de poder ver las cosas con otra normalidad. sí, Ser laboratorio en muchas cosas es bueno. Te, te, te da un tiempo de más para pensar las cosas, ¿sabes? Es una sí, sí, antesala sí. para lo que va a pasar. Nosotros Mm, muchas cosas que vemos decimos, bueno, ¿por qué no se han dado cuenta que esto ya nos ha pasado a nosotros? ¿No? claro, lógico. Y nos adaptamos. Son ciudades que tienen una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de adaptación. Hay una renovación muy grande de gente siempre, ¿vale? Ujú, Porque sí, porque son ciudades de paso, hay que reconocerlo también, ¿no? sí. Pero todo eso enriquece, porque es un ámbito muy enriquecedor. La mezcla siempre es enriquecedora. Es una, es una gran reflexión y no es nada baladí, porque, bueno, hay mucha gente que no está tan acostumbrada a esos procesos que teme mucho y teme incluso que esos procesos supongan una especie de disolución, ¿no? De su identidad, ¿No? de la propia territorialidad, ¿no? Y, bueno, es interesante esto que estás comentando, ¿no? Porque, Es que se teme lo que se desconoce, pero cuando lo conoces, al final, terminas apreciándolo. claro, Es que no se puede estar en contra de nada que no se conoce. mm, Para tomar una posición hay que conocer las cosas. efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues fíjate qué viaje que hemos hecho tan interesante y tan variopinto, porque eso, Sí, nos habíamos planteado un programa simplemente de historia y yo estoy seguro que tú podrías hablar de cualquiera de los temas que hemos sacado durante horas y horas y hemos terminado haciendo este tipo de reflexiones de un calado bastante hondo y también un poco rompe mitos, ¿no? Porque una de las cuestiones, cuando Francisco me habló de este programa, una de las cuestiones que yo tenía en mente ya sacar era esta, ¿no? El tema de una persona como tú, pues que lleva décadas estudiando la historia de, de Ceuta y además escribiendo sobre ella, difundiéndola, etcétera. ¿Cuáles eran las conclusiones, ¿no? O el regusto de fondo, ¿no? Que se le queda a uno después de ese viaje, un viaje vital, que a mí me parece encomiable. Yo la verdad es que la labor de personas como tú me parece fundamental. Yo sé que hay personas que le bueno, parecerá que no lo es, pero a mí sí me parece que lo es. yo disfruto haciéndolo, te digo la verdad, es decir, lo hago porque disfruto, si no, seguramente no lo haría. También están los componentes profesionales y demás. Sí. Pero bueno, la cultura enriquece y la historia es parte de esa cultura. Y bueno, y estudiar una ciudad y un entorno como el que yo me muevo, Ujú. pues es muy enriquecedor en muchísimos aspectos. Y ya te digo, y bueno, pues te permite tener una visión pues, original a veces de las cosas, pues porque este es un sitio original, mm, así, y Pues sí. no hay mucho más. Pues bueno, tampoco quiero, no, no sé si te parece bien, tampoco quiero hacer así como una regresión y volver hacia atrás y tal. Si tú quieres a título personal y porque si te haya quedado algo en el tintero o quieres hacer una reflexión así de conjunto de lo que hemos hablado para dejar claro alguna cosa que no hayamos tocado o que quieres que se quede bien fundamentada. No, simplemente invitar a la gente a que, si tiene ocasión, se acerque por una ciudad como esta. Sobre todo gente que le gusta el tema militar, el tema de fronteras, el tema de la fortificación, de las armas. Esta es una ciudad sorprendente en ese aspecto. No necesitas nada más que ojos para ver. Tienes a la Sí, bueno, vista y fortificaciones también antiguas, medievales. una persona que sea capaz de explicarte un poco, o tú mismo investigando, lo, La lo que tienes. estás viendo, ¿no? Es una ciudad en la que lo ves porque las cosas están en uso, Sí, ¿vale? Tú pides ver la fortificación del Hacho y la puedes ver. Tú puedes ver las fortificaciones neomedievales. Tú puedes concertar una visita e irte a ver la puerta califal. Puedes ver el foso. Puedes ver las fortificaciones exteriores. Es decir, puedes ver la evolución de la fortificación y, por tanto, de la artillería desde época antigua hasta hoy. Mm, y con eso, es decir, sí. para que se den cuenta de que es que las cosas a veces están a la vista, no necesitan mucho más. Pues bueno, yo creo que la invitación es buena y y es procedente. Y si vosotros desconocéis este mundo del que se ha estado hablando esta noche, pues qué mejor manera de conocerlo que yendo a él, visitándolo y conociéndolo de primera mano. Y sobre todo si sois amantes de la historia militar, pues como bien ha dicho José Luis, sorprendiéndoos con todo ese patrimonio militar, pasado, presente e incluso futuro, que tiene la ciudad, ¿no? Pues bueno, hemos hecho casi una hora y media, que me está bastante bien. Lo primero y principal es darte las gracias por haber estado con nosotros Encantado. aquí esta noche. Y bueno, tienes la puerta abierta para volver cuando quieras a hablar de cualquiera de estos temas concretos con mayor extensión,
porque bueno, yo no sé tú, pero para mí ha sido un placer escucharte y ver todas estas... Conversar siempre saca ideas de unos y de otros. Bueno, pues nada, encantado. No, ya te digo que el placer ha sido todo mío. A veces, a ver, no vamos a decir las cosas, pero a veces vienen invitados y tal, y yo respetuosamente les escucho lo que tienen que decir, pero luego termina el programa y me quedo diciendo, joder, la persona hasta que ha venido, ¿no? Y no, al contrario, luego hay personas, y ya sabéis en Velo Martis, que nos llegan al corazón y que repiten, ¿no? Varias veces con nosotros porque al público le ha gustado, y yo que he estado atento al chat, ha habido un par de comentarios de gente que le ha gustado mucho el programa y le ha gustado mucho tus reflexiones. Pues nada, encantado. Pues bueno, para finalizar, como hago siempre, pues ya sabéis que Pero Martes he puesto canal de historia militar, y este viaje tiene un precio, y el único precio es que le deis a me gusta, que compartáis con vuestros amigos y que os suscribáis, por favor, si no estáis suscritos, que tenéis varias opciones para apoyarnos a través de Patreon, a través de PayPal, o si queréis dar un extra a través del número de Bizum que aparece aquí. Si veis este programa en diferido, pues ya sabéis que tenéis la opción de dejar comentarios en la caja de comentarios, que nos los leeremos y los responderemos cumplidamente. Y esperando y deseando que este programa os haya gustado, os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo. Gracias.